El sorprendente comunicado emitido por Jordi Pujol el pasado día 25 ha hecho volar por los aires la figura política del líder indiscutible del nacionalismo catalán durante más de 30 años. És Catalunya! És el nou president de la Generalitat! Hombre con vocación de Estado que colaboró con los gobiernos de Adolfo Suárez y Calvo Sotelo y sobre todo con los de Felipe González y José María Aznar. Personaje relevante, en fin, de la vida democrática catalana y española. Ha encarnado el sentido común, el saber estar, eso que los catalanes llaman seny. Durante sus 23 años al frente de la Generalitat, desde un profundo catalanismo, mantuvo unas relaciones a veces tensas y otras de intensa colaboración con el gobierno central. ¿Por qué en este momento, después de 34 años, se produce esta declaración? Pues a todo el mundo le hace pensar que existe alguna razón concreta y específica, y probablemente es que el cerco de la justicia y de las investigaciones se estaban acercando mucho y que de alguna forma, al prestar esta declaración voluntaria, estas declaraciones complementarias, aunque sean extemporáneas, van a obtener algún beneficio fiscal. Ya sabes que en Cataluña el título protocolario que se le atribuye al presidente de la Generalitat es el de molt honorable. Ha demostrado ser muy poco honorable, y estas cosas en Cataluña se interiorizan. Y claro, es de cara a la opinión pública catalana nada menos que darle la vuelta al famoso lema que se ha convertido en una pedrada contra el resto de España. España nos roba. Ahora han descubierto que quien robaba era Jordi Pujol. En la carta enviada a los medios de comunicación, Jordi Pujol confiesa que su padre, Florenci Pujol, le dejó en el extranjero hace 34 años una herencia que él no había regularizado durante todo este tiempo. El dinero, según Pujol, lo puso a nombre de su esposa, Marta Ferrusola, y de los 7 hijos del matrimonio. El expresidente de la Generalitat señalaba en el comunicado que en los últimos días los miembros de su familia habían regularizado la herencia. Por último, Pujol pedía perdón a la gente de buena voluntad que se pudiera sentir engañada. Las reacciones políticas se sucedieron enseguida. Ja confiem en que el mateix Jordi Pujol sabrà fer els passos i els gestos que li pertoquen, que es corresponguin doncs, amb el que ell mateix ha declarat, amb els fets que ell mateix ha anunciat. La mayoría de catalanes sentimos hoy una profunda decepción. Que una persona que ha sido presidente de la Generalitat 34 años haya evitado sus obligaciones tributarias es una cosa muy grave. Que además contribuye a un descrédito de la política que por desgracia ya es muy grande. Y por lo tanto espero que entre todos sepamos superar esa situación, y yo creo que Jordi Pujol todavía tiene que dar bastantes explicaciones de por qué ha pasado lo que ha pasado y qué ramificaciones y qué volumen tiene, ¿no? Después de ver que el presidente y expresidente de la Generalitat y presidente fundador de Convergencia y Unió ha estado evadiendo impuestos durante 34 años y engañando a los catalanes, algunos ahora entendemos por qué tenían tanto interés y tanta prisa en crear la Agencia Tributaria Catalana. El ministro de Hacienda apuntaba que el comunicado de Pujol está relacionado con las investigaciones sobre el expresidente de la Generalitat y su entorno. Es que las actuaciones de la agencia tributaria ya habían empezado desde hace algún tiempo, se estaban desarrollando, y por tanto los sucesos, los acontecimientos que hemos conocido este fin de semana hay que entenderlos también como respuesta a esas actuaciones, a esas investigaciones. Desde la Generalitat también se han producido declaraciones sobre el comunicado de Pujol, y el jueves habló Duran Lleida, que hace unos días abandonó la Secretaría General de Convergencia y Unió. A mí la debilidad y la fuerza no me la da el señor Pujol, me la da el pueblo de Cataluña, que es muy distinto. El señor Pujol ha sido mucho en Cataluña, esto es evidente, pero no lo es todo. Ni lo fue todo incluso cuando estaba de presidente de la Generalitat durante 23 años. Y por tanto la fuerza que yo pueda tener, la que yo pueda tener, más o menos,
esta es la que me da el pueblo catalán. Yo sentí y sigo sintiendo una gran consternación y desolación. Me ha sorprendido, no lo esperaba, y por tanto eso también provoca tristeza, ¿no? La pregunta que está en los mentideros políticos, periodísticos y judiciales es por qué Pujol se ha decidido a hablar ahora del dinero que desde hace más de 30 años tiene en paraísos fiscales. Otra cuestión es dónde ha estado ese dinero durante este tiempo. Lo importante, además, que más da que estuviera en Andorra que estuviera en Suiza, que, o sea, no es tan importante dónde estuviera en este momento, sino cuál es el origen de los fondos. O sea, si realmente proceden de un dinero heredado y aquel dinero heredado de dónde procedía, porque ya había antecedentes, ¿no?, de no pagar impuestos en la familia. Los analistas suelen fijar el momento clave, el pecado original del pujolismo, en el sonado caso Banca Catalana, una entidad que él había cofundado en 1959, junto con su padre y otro socio francés, Cabana, con la idea de convertirla en el instrumento económico del catalanismo. Pidió a su padre que le ayudara a crear Banca Catalana, y él y su padre y algunos otros industriales catalanes crearon Banca Catalana. El problema es que Pujol creó Banca Catalana para hacer política, no para hacer banca, y así le fue. A través de Banca Catalana, eso sí, impulsó la actividad política para catalanista y ayudó a muchas empresas catalanas a salir adelante. Pero como banquero, Pujol fue un desastre. En 1982, Banca Catalana sufre una grave crisis que 2 años más tarde lleva a los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo a pedir el procesamiento de Jordi Pujol y otros 17 consejeros de la entidad. La magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, formaba parte de los 33 miembros de la Audiencia Territorial de Cataluña que vieron el asunto y fue una de los 8 que votaron para que siguiera el procedimiento judicial. Los otros 25 decidieron el sobreseimiento. La experiencia que tuvimos quienes vivimos aquello fue que se creó un clima social en el que parecía que Banca Catalana era un proceso a Cataluña. Yo por eso me parece muy importante reivindicar en este momento la figura de los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, porque fueron los más atacados en aquel momento. Se decía que aquella no era una querella contra Jordi Pujol y 24 más, sino que era una querella contra Cataluña. Y cuando los magistrados nos reunimos, también se decía que estaba siendo un proceso no contra Pujol, sino un proceso contra Cataluña. Desde el principio del proceso, Pujol acusó al gobierno central de llevar a cabo un ataque al pueblo de Cataluña. El acto más significativo se produjo el 30 de mayo de 1984, tras ser investido por segunda vez presidente de la Generalitat. Decenas de miles de personas salieron a la calle para arropar a Pujol, quien desde el balcón del gobierno autónomo, en la plaza de Sant Jaume, pronunció uno de sus más importantes discursos. El govern central ha fet una jugada indigna. I a partir d'ara, quan parli algú d'ètica, de moral i de joc net, en parlarem nosaltres, no ells. Los últimos años, el apellido Pujol, a través de sus hijos, ha circulado insistentemente relacionado con asuntos de tráfico de influencias, corrupción y divisas en paraísos fiscales. Los dos casos más relevantes son el de Oriol Pujol Ferrusola, implicado en el caso ITV, que ha renunciado hace unos días a todos sus cargos en Convergencia Democrática, y el de Jordi Pujol Ferrusola, investigado por un asunto de blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública. Precisamente ha sido Vicky Álvarez, exnovia de Jordi, quien formuló las primeras acusaciones al clan de los Pujol. Hablar con mi abogado se convirtió en una auténtica odisea porque se nos cortaba el teléfono cada 2 minutos, era tremendo, se oían todo tipo de cosas raras y he tenido control del teléfono, está perseguida, lo de grabada ya es público y notorio. Han entrado en mi casa, me han controlado todo. Hoy, por ejemplo, es imposible que yo acceda al Facebook mío, está todo el rato como bloqueado, no me deja poner nada ni me deja hacer nada.
Jordi Pujol ha renunciado a su pensión vitalicia, a la oficina, el coche oficial, la medalla de oro de Barcelona y todos sus cargos en Convergencia, y dice también adiós al tratamiento de molt honorable. Es el adiós sin retorno, el ocaso completo del hombre más importante del nacionalismo catalán de las últimas décadas. Es que el nacionalismo catalán, el catalanismo, tal y como se presenta en estos momentos, prácticamente es Pujol. Es que la figura de Jordi Pujol es genética y biográficamente inseparable del catalanismo. Es que por todas las partes desde donde trates de estudiar el nacionalismo catalán llamado moderado, te aparece la figura del señor Pujol. Todos los grupos, menos Convergencia y Unió, han pedido la comparecencia de Pujol en el Parlamento. Por otra parte, un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite una denuncia de manos limpias contra Pujol, mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga las cuentas del expresidente de la Generalitat fuera de España.